Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Esto es Jabalia, y así suena. Una hilera de civiles, muchos son niños, se agolpan unos contra otros y tienden sus cazos al aire con la esperanza de que les pongan algo de comida. Hay unos pocos trabajadores de ONGs que no dan abasto, que no tienen lo suficiente para asistir a tanta gente que acude hambrienta. Los niños en Gaza levantan los brazos para que les llegue algo de comida en mitad del tumulto. Lo que se ve en el fondo de esa imagen ni siquiera son casas, son cascotes, restos de edificios destruidos por las bombas. Los mercados y las tiendas están vacías, la comida no entra por el bloqueo que Israel mantiene desde hace más de 2 meses. Los palestinos que no mueren por las bombas corren el riesgo de morir de hambre. Dice Israel que han entrado 5 camiones. La ONU ha contado 9. 5 camiones o 9 para 2 millones de personas. Dice Netanyahu que algunos senadores de Estados Unidos le han dicho que para seguir apoyándoles en su guerra no pueden seguir recibiendo fotos de hambruna, y ha sido por eso, por la advertencia de unos senadores que están a miles de kilómetros, por lo que ha dejado entrar los camiones con comida y con medicamentos. Pero eso es también una foto, apenas unos pocos camiones para que la gente reciba como mucho un pan de pita y un plato de comida, como describió uno de los ministros más ultras del gobierno de Israel. La ONU ha descrito así la ayuda que ahora dejan pasar: una gota de agua en mitad del océano de necesidad. Israel sigue ordenando evacuaciones ante los nuevos ataques y la gente, sin comida y harta, sigue huyendo a pie con su vida a cuestas sin saber a dónde. En esta otra imagen se ve a un hombre exhausto empujando a la silla de ruedas en la que está su sobrino, que tiene 10 años, niño mutilado, huérfano por un ataque israelí. Y su abuela, que es quien grita, aparece en la imagen y dice: estamos cansados, no somos animales, pedimos al mundo que haga algo. ¿Qué pasa con vosotros? Nos estamos muriendo. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Solo esta madrugada Israel ha matado a más de 50 personas. La idea de Netanyahu es, o así lo verbaliza su gobierno, ocupar toda la franja. Ayer ordenó evacuar Han Yunis, que es la segunda ciudad más poblada de la franja, porque piensa descargar un ataque, dice, sin precedentes, lo que dice después de que su ejército haya matado a más de 53.000 palestinos. Lo único que ha concedido es que empiece a entrar unos pocos camiones con comida tras más de 2 meses de bloqueo. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. Netanyahu deja entrar un poquito de comida, porque admite que hay senadores de Estados Unidos que se dicen alarmados, no por los ataques con las bombas, esto no les alarma, sino alarmados con las imágenes de hambruna que les llegan de Gaza. Y aliviada la hambruna, o al menos eso cree Netanyahu, siguen las bombas. Esto es de esta madrugada, un ataque contra una escuela refugio en la ciudad de Gaza, al menos 12 muertos. Y esto es Jabalia, al norte. Allí son al menos 9 los palestinos asesinados. En total, como decías, en toda la franja son unos 50 solo hoy, solo esta mañana. Y con la amenaza de ese ataque sin precedentes contra Han Yunis al sur y el impulso definitivo de las incursiones terrestres, Netanyahu también es claro fijando el objetivo. El objetivo es ocupar toda la franja de Gaza, el sueño de sus socios ultras, contrarios a la entrada de esa ayuda humanitaria. Pero también es la pesadilla de los altos mandos del ejército, que ven inviable el plan de Netanyahu de entrar en Gaza para quedarse. El primer ministro espera una reacción de Hamás en la mesa de negociación, que sigue abierta en Doha con la mediación de Estados Unidos. La prensa israelí asegura que Netanyahu ha ordenado a su delegación quedarse al menos un día más. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Anoche Francia, Canadá y el Reino Unido enviaron un comunicado conjunto en el que amenazan a Israel con medidas y sanciones concretas, aunque no las detallaban, si no pone fin a la ofensiva terrestre. Netanyahu les ha respondido acusándoles de ponerse de parte de Hamás y del ataque genocida, es así como lo ha llamado, que los terroristas de Hamás cometieron el 7 de octubre. Y saben que aquí en España se ha abierto un debate con lo que sucedió en Eurovisión el sábado, y ayer fue Pedro Sánchez quien pidió que Israel quede fuera del certamen. Creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos competiciones internacionales, y también el no participar en Eurovisión. Y por tanto tampoco debería hacerlo Israel, porque lo que no podemos permitir son dobles estándares
tampoco en la cultura. El PP está en contra, pide al gobierno, esto lo pidió el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que acepte el resultado del televoto, el voto popular que en España ganó la cantante de Israel. Si les molesta que los españoles les dieran los 12 puntos a Israel, lo que le está molestando es que los españoles piensen de forma diferente a la postura que tiene el gobierno de España, tachando de manera lamentabilísima de genocida al Estado de Israel, porque es lamentabilísimo tachar de genocida al Estado de Israel. Y los socios del gobierno acusan al PSOE de quedarse corto, piden que el bloqueo vaya más allá y por eso tiene tanta importancia lo que va a pasar hoy mismo en el Congreso. Hoy se debate una proposición de ley que han presentado Sumar, Esquerra, Podemos y el BNG. Lo que piden es un embargo total de todos los contratos que España mantiene todavía con la industria militar de Israel, aunque no sean armas. En la SER hemos accedido a un informe que ha hecho el Ministerio de Economía y que se opone a esta proposición de los socios del gobierno porque dice que ya hay muchos controles sobre el material que España le compra a Israel. Claro, y la pregunta aquí es qué va a votar el PSOE, que ayer pidió que aparten a Israel de Eurovisión y antes de que Marlaska comparezca en el Congreso para hablar de la compra de balas a Israel, en aquel contrato que el gobierno canceló después de que lo desveláramos aquí en la SER. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Ahora estamos hablando de una proposición que se debate hoy y en la que los socios de izquierda plantean romper todos los lazos con la industria militar israelí. Sabemos que el Ministerio de Economía se ha pronunciado en contra, pero no sabemos todavía qué votarán los diputados del PSOE. Sí, fuentes socialistas aseguran a la SER que siguen estudiando qué votar, así que la admisión a trámite de la reforma está en el aire. Lo que plantean en concreto Sumar y otros socios es que se declare el embargo total de todo tipo de material de defensa a aquellos estados que estén siendo perseguidos por genocidio o crímenes de lesa humanidad por un tribunal internacional, como es el caso de Israel en la Corte Penal Internacional. El PSOE no desvela el voto, pero el Gobierno ya se ha posicionado en contra. En un informe remitido al Congreso, al que ha tenido acceso la SER, el Ministerio de Economía argumenta que ya existen controles extremadamente rigurosos, esto es textual, que cumplen, dicen, la normativa europea e internacional. El debate de hoy obliga al PSOE a posicionarse sobre las relaciones con Israel, justo cuando Sánchez acaba de endurecer el tono y con la polémica por el contrato de balas de Marlaska a punto de reabrirse. Ana, gracias. A vosotros. Veremos qué vota hoy el PSOE. Algo que también se va a debatir, se va a ver hoy en el Congreso, es el primer trámite de una iniciativa del PSOE y de sus socios de investidura para reformar el reglamento y regular la actividad de los periodistas parlamentarios. Todo esto después de los episodios de intimidación, de faltas de respeto que han denunciado los periodistas por parte de agitadores que están acreditados en las Cortes como si fueran informadores. PP y Vox están en contra de esta reforma porque creen que lo que busca es censurar a determinados medios. La política va a pasar estas semanas por el Congreso del PP en el que cada sector va tomando posiciones. No, yo lo que creo es que la línea de Ayuso la debería seguir todo el PP. Así es como Esperanza Aguirre pedía a Feijóo que aplique para el PP el ideario, la línea de Díaz Ayuso, mientras Feijóo va diseñando su particular cónclave pensando en orillar los asuntos ideológicos que más enfrentan a sus dirigentes. Orilla también las decisiones que puede tomar sobre Mazón, que ayer volvió a Génova y evitó pedir disculpas a las víctimas de la Dana, como hizo Esteban González Pons. Josué Coello. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Sí, la figura de Carlos Mazón se dejó ver ayer públicamente en Génova 3 meses después de la última vez que lo hizo en un acto nacional del partido. Entonces su figura estaba cuestionada, hoy lo sigue estando y el apoyo público de los varones apenas ha cambiado. Prácticamente ninguno, a excepción de López Miras. Como si la cosa no fuese con él, a su entrada en Génova el presidente valenciano se limitó a presentarse como una víctima más del gobierno central. Y a la salida, obviar a las víctimas de verdad, las de la Dana. ¿Cómo es posible que el PP europeo se reúna con las víctimas de la Dana y usted no? Yo me reúno, yo me estoy reuniendo. ¿Con cuántas víctimas se ha reunido? Todas las que lo solicitan. ¿Le va a pedir perdón a las víctimas, como ha hecho González Pons? Gracias. Fuentes presentes en la Junta Directiva nos confirman que tras la intervención de Feijóo, Mazón fue uno de los varones que tomó la palabra para hablar de la situación en la Comunidad Valenciana y del Congreso Nacional del Partido, en el que, por cierto, el PP valenciano apenas tendrá protagonismo, un vocal autonómico, pero nadie en las ponencias. Esto contrasta con la influencia de Ayuso, su mano derecha estará en los mandos de la organización y su número 3, Ana Millán, será vocal, una figura la de la exalcaldesa de Arroyo Molinos, cercada por la corrupción durante aquella época y hoy aforada gracias a sus
salto de la alcaldía a la Asamblea de Madrid. Sobre la Dana, por cierto, la jueza de Catarroja ha expulsado de la causa a manos limpias. El abogado de Emilio Argüeso, que está imputado porque era el número 2 de emergencias, se presentaba a sí mismo como la persona de referencia de manos limpias, es decir, que era abogado de uno de los imputados y a la vez estaba vinculado a una de las acusaciones. Miguel Ángel Campos. El abogado de manos limpias, José María Bueno, se la quería colar a la jueza de la Dana, como también es el letrado del imputado ex número 2 de Interior, Emilio Argüeso, y quedaba en evidencia un hecho proscrito en derecho penal, que un mismo letrado no puede ser acusación y defensa al mismo tiempo, trató de abjurar de manos limpias. Le dijo a la jueza que no se fiara de lo que veía en Internet, que no representaba al pseudosindicato. Pero la jueza Nuria Ruiz Tobarra no ha tragado. La magistrada recalca que en una entrevista Bueno se definió como el abogado de referencia de manos limpias, ha llevado varios de sus procedimientos, como contra el hermano de Sánchez, y que le une una gran amistad con el secretario general del colectivo Ultra. La jueza critica el empeño inútil, literal, del abogado de desvincularse de manos limpias. Concluye que permitir su personación pervertiría el procedimiento e incumpliría lo dispuesto por la Constitución para la acción popular y echa al pseudosindicato de la causa devolviéndole los 6.000 euros que depositó de fianza. Es el segundo grupo Ultra expulsado por la jueza de la Dana. Ya obró igual con Hazte Oír, dos de los colectivos de ultraderecha presentes en casi todos los procedimientos mediáticos que se siguen, sobre todo en Madrid. Hemos empezado este tramo hablando de Gaza y en un momento vamos a ir en directo a otro gran escenario de la actualidad internacional que es Ucrania. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Donald Trump habló ayer con Putin y habló con Zelensky y ha vuelto a sembrar una expectativa. Dice que Rusia y Ucrania van a negociar de inmediato para que llegue el alto el fuego, que en realidad no llega nunca. Esta madrugada hemos escuchado al propio Trump, que ha dicho que las conversaciones telefónicas de ayer fueron buenas. Cree que su gobierno está haciendo progresos para acabar con el baño de sangre en Ucrania. Sin embargo, el portavoz del Kremlin ha advertido esta madrugada de que no se pueden esperar avances inmediatos. Enviado especial Nicolás Castellano, hola de nuevo. Hola de nuevo. De hecho, Nico, Rusia evita fijar plazos y la realidad es que la guerra sigue. Sí, Putin sigue estirando el chicle y prolongando cualquier solución y elude de nuevo más sanciones, gana tiempo sin aceptar ningún alto el fuego y haciendo creer a Trump, o al menos él lo aparenta, que la conversación de ayer servirá para algo. Dice que quiere volver a empezar a negociar de nuevo otro memorándum para la paz. Un Putin muy satisfecho con esa conversación telefónica, positiva la actitud de Trump para buscar una solución negociada a Ucrania, donde su presidente no parecía tan contento. Le ha vuelto a pedir a Trump que aplique sanciones si Rusia no apoya el alto el fuego y volvió a retar a Putin a conversaciones al más alto nivel, ya sea en Suiza o en el Vaticano. Lo único que han acordado hasta ahora en Turquía, Ucrania y Rusia es el mayor intercambio de soldados presos, 1.000 por cada bando, pero también, Ángel, se intercambian cadáveres. Como el de Mitro, un soldado de 37 años cuyo cadáver quedó en el lado ruso en la batalla de Pokrovsk en marzo y que ahora su mujer Valentina busca desesperadamente. Nos ha contado al hacer que espera que sus restos estén entre los 900 cadáveres de soldados ucranianos que entregó Rusia hace solo 3 días. Solo de enero han sido repatriados a Ucrania más de 4.200 cadáveres de soldados por poco más de 150 al lado ruso. Nico, gracias. Hasta luego. Hasta luego. En Portugal empieza la ronda de consultas para formar gobierno después de las elecciones que dieron la victoria a la coalición conservadora y cundieron a los socialistas, que pueden quedar por debajo de la extrema derecha. Corresponsal Brais Suárez. Eso es, como marca la ley, el jefe de Estado recibe ya hoy a los 3 partidos más votados. A lo largo de la semana escuchará a los demás con representación parlamentaria y una vez acabe ya se conocerán los resultados del voto extranjero, que recordemos podrían situar a los ultraderechistas de Chega como segunda fuerza. Después, Rebelo de Sousa deberá nombrar un primer ministro cuyo programa de gobierno debe ser aprobado en el Parlamento para ser investido. Y el presidente quiere que le den esa garantía de gobernabilidad, algo que no está tan claro. A primera vista no hay razones para considerar que no quieren colaborar para la gobernabilidad. Europa está como está, el mundo está como está y es un interés común a todos los partidos que colaboren, dijo el jefe de Estado. Es decir, optimista con que el proceso pueda resolverse pronto y ha estimado que será hacia finales de junio. Sobre el caso Ábalos, ayer compareció en el Senado el director del Parador de Teruel, que negó que Ábalos celebrara allí fiestas con prostitutas que acabaran con destrozos. El director del Parador, Joaquín Teruel, dice que esas fiestas nunca se produjeron. La senadora del PP, Ana Beltrán, discrepó. No hubo ninguna fiesta, no hubo ningún destrozo, no hubo ninguna... Su palabra condicionada por su puesto de trabajo frente
a otra versión que dice que ahí se celebró una juerga, orgía o fiesta, quieran llamarlo como quieran. Es que yo no tengo conocimiento de tal hecho. En el caso de que se hubiesen metido mujeres, Joseba, Koldo, el ministro, en la suite principal, ¿hubiesen estado violando las restricciones de la pandemia? Pero es que no es el hecho. ¿Pero cómo lo sabe que usted no estuvo? Vamos a ver, es que no hay ninguna notificación de ningún hecho anormal. Esa noche no hubo fiestas, no hubo daño. Sí que hubo fiestas, pero usted no las vio. No hubo fiesta. Esto ayer en el Senado. Hoy entra en vigor, además, el nuevo reglamento de extranjería con el que el Gobierno prevé regularizar a unas 900.000 personas en los próximos 3 años. Luego, en el abierto, vamos a hablar de la importancia de las personas migrantes en el trabajo, en cómo se han convertido, de hecho, en el motor del mercado laboral español. Un estudio que analiza el impacto directo de la subida del salario mínimo recoge que el incremento tuvo un impacto muy pequeño sobre la creación de empleo en 2019. Los efectos negativos se concentraron en las empresas más pequeñas, mientras que el impacto fue prácticamente insignificante para las empresas de más de 50 trabajadores. Es una información de Pablo Anzola. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, las pequeñas empresas concentran el impacto de la subida del salario mínimo, según un estudio pionero de FEDEA que analiza los efectos que tuvo ese gran incremento en 2019. Fueron, de hecho, las microempresas de menos de 5 trabajadores las que más notaron tanto las subidas de los salarios como la reducción de las nuevas contrataciones. El crecimiento salarial es 11,4 puntos porcentuales mayor que el resto debido a la subida en el salario mínimo. Marcel Janssen es uno de los autores del estudio que revela además que el efecto de esa subida fue insignificante para las grandes empresas. Pues hay un margen de beneficios y puede absorber parte de la subida en los márgenes. El salario mínimo subió un 22% en 2019, una actualización histórica que tuvo un impacto moderado en términos generales porque la creación de empleo apenas se contrajo 1 punto durante el primer año desde su entrada en vigor. Y en 10 minutos el abierto. Esta mañana vamos a compartir nuestra mesa de análisis junto a Carlos Sánchez, Ignacio Escolar y Elena Pisonero. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.